Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a esta linda Judy Hopps de Zootopia. Esta linda conejita mide tan solo 12 centímetros de alto y como ven el resultado es muy lindo y muy tierno, así que espero que les guste y la tejan. Pronto tendremos también el tutorial de knit para que estén juntos los protagonistas. Para tejer a Judy les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Judy. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumi y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi canal Amis Esenciales. El enlace también lo vas a encontrar en la descripción del video. En Amis Esenciales encontrarán tutoriales para personas que apenas están empezando en este mundo o que necesitan reforzar sus conocimientos para que una vez practiques con los tutoriales allí puedas venir a hacer los tutoriales de este canal sin ningún problema. Recuerda que este video cuenta con subtítulos, así que te recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a Judy vamos a empezar con su cabeza. Para eso vamos a empezar en gris haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer lo siguiente. Hacemos 2 puntos bajos, luego 3 aumentos, continuamos con 6 puntos bajos, 3 aumentos y terminemos con 4 puntos bajos para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a empezar a cambiar el color blanco. Entonces, vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Hacemos ahora un punto bajo y un aumento 3 veces. Con el último punto vamos a cambiar al color blanco. Ahora aquí vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí llevamos el hilo gris entretejido porque con el octavo punto, aquí con el último punto, vamos a volver a cambiar al color gris. Y el blanco lo vamos a dejar aquí suspendido por el momento. Recuerden que todavía estamos en la vuelta número 5. Aquí vamos a continuar haciendo un punto bajo y un aumento 3 veces. Y terminamos esta vuelta 5 haciendo 2 puntos bajos.
Así nos quedaron un total de 30 puntos alrededor y ahora en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos, continuamos con 3 aumentos, seguimos con 2 puntos bajos. Con ese segundo punto vamos a cambiar al color blanco nuevamente. Lo vamos a llevar así por la parte de atrás sin estirarlo para que el tejido no se deforme, solo por la parte de atrás suelto. Cambiamos al color blanco y vamos a hacer 8 puntos bajos en blanco y llevando el color gris por la parte de atrás del tejido. Con el octavo punto cambiamos al color gris. Dejamos el color blanco suspendido allí. Continuamos haciendo 2 puntos bajos. Seguimos con 3 aumentos. Y terminamos esta vuelta 6 haciendo 6 puntos bajos. Así vamos. Seguimos con la vuelta número 7. Vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Continuamos haciendo un punto bajo y un aumento 3 veces. A continuación vamos a hacer 3 puntos bajos. Con el punto 3 cambiamos al color blanco. Recordemos llevando así por detrás el hilo sin estirarlo. Así. Ahora hacemos 6 puntos bajos en color blanco. Con el sexto punto cambiamos al color gris. Ahora hacemos 3 puntos bajos. Seguimos con un punto bajo y un aumento 3 veces. Y terminamos esta vuelta 7 haciendo 6 puntos bajos. De esta forma quedaron un total de 42 puntos bajos alrededor en esta vuelta 7. Ya no vamos a hacer más aumentos. La siguiente vuelta va a ser de 42 puntos bajos también, pero vamos a hacerlos de la siguiente manera. Vamos a empezar haciendo 19 puntos bajos, cambiamos a blanco y hacemos solo 4 puntos bajos en blanco, cambiamos a gris nuevamente y terminamos con 19 puntos bajos en gris y así tendremos nuevamente los 42 puntos bajos. La siguiente vuelta ya será la última en la que usemos el blanco. Haremos también los 42 puntos, pero hacemos 20 puntos bajos en gris, cambiamos a blanco y hacemos 2 puntos bajos,
cambiamos a gris nuevamente y terminamos con 20 puntos bajos y ya podemos rematar el color blanco. Así vamos. La parte de la base intentamos aplanarla un poco porque la idea es que se vea la cabeza a partir desde que hicimos los cambios a blanco. Entonces esto tiene que quedar algo así. Y ahora vamos para la vuelta número 10 en la que vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución, 19 puntos bajos, una disminución y terminamos con 10 puntos bajos para tener 40 puntos bajos. En la vuelta 11 hacemos 9 puntos bajos, 2 disminuciones, 14 puntos bajos, 2 disminuciones y terminamos con 9 puntos bajos para tener 36 puntos bajos. Así vamos, y antes de continuar tejiendo, vamos a hacer el primer detallito aquí de su boca, que es la nariz y la boca. Entonces, para eso, vamos a ubicarnos aquí en la última vuelta en la que hicimos el cambio de color a blanco. Aquí que hicimos los 2 puntos bajos en blanco, vamos a marcar esos 2 últimos puntos blancos y un punto al centro de ambos, así hacia abajo, para formar este triángulo invertido, que será el que nos servirá para hacer la nariz de nuestra coneja. Y vamos a utilizar hilo rosado. Yo estoy utilizando el hilo del mismo grosor con el que estoy tejiendo, solo que lo abrí, lo deshilaché y saqué solo 2 hebras para hacer este detalle, para que se vea mejor, más detallado. Es mejor usar un hilo más delgado y estoy utilizando una aguja de este estilo, que es las que se usan para hacer punto de cruz, por ejemplo. También se puede hacer con la aguja lanera normal, pero es un poco más difícil. Entonces voy a sacar uno de los alfileres y sacamos por ahí el hilo. También puede ser otro hilo rosa que tengan delgado simplemente. Luego vamos al punto de abajo. Vamos ahora para el otro punto que marcamos. Volvemos hacia abajo nuevamente. Y para formar el triángulo tenemos que volver a salir por unos dos puntos de arriba e irnos hacia el otro lado. Y de esta forma queda el triángulo base para la nariz de nuestra Judy. Entonces ahora solamente nos hace falta darle varias pasadas al hilo hasta que llenemos todo el espacio del centro. Entonces lo hacemos y así es como queda la nariz ya lista. Miren qué bonita se ve. También podrían poner un pequeño triángulo en pañolensi rosa. Y ahora vamos a utilizar hilo negro. En este caso solo utilicé una de las hebras del hilo que deshilaché para que quede aún más delgado. Vamos a sacar el hilo por este punto céntrico abajo de la nariz, por aquí con cuidado. Y lo volvemos a guardar recto, un punto por la parte de abajo, así, un punto hacia abajo solamente. Ahora vamos a irnos hacia un lado, aproximadamente
1,5 puntos hacia un lado. Vamos a volver a salir entonces por la mitad de este punto. Volvemos al centro. Y aquí podemos bajar esto un poco para marcar este detalle de la boca, y si sacamos el hilo nuevamente por esa parte que queremos marcar, podemos darle la vuelta aquí al hilo y volver a guardarlo por el mismo punto, de tal manera que esto nos sirva para fijar esto en su punto, pero también podrán utilizar pegamento para fijar esta curva sin problema. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Y así es como queda esta sonrisa y esta nariz de nuestra Judy. Vamos a continuar tejiendo. Aquí vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Y ahora vamos a marcar los ojos. Entonces, para eso vamos a ubicar un par de alfileres. Y la idea es que queden en esta posición una vuelta sobre el borde superior de la nariz. Y sobre esa vuelta ubicamos los ojos, o lo que es lo mismo, contando 5 vueltas hacia atrás desde la última vuelta que hicimos, entre las vueltas 5 y 6, y van a ir aproximadamente 2 puntos hacia un lado de la esquina de la nariz y 2 puntos hacia el otro lado, y de esa manera nos deben quedar 6 puntos entre los ojos. Y vamos a ubicar los ojos de seguridad. Yo estoy usando ojos de 7 milímetros de este estilo plano. Voy a ubicar los ojos sin los tapones de seguridad todavía. Así. Y ahora vamos a hacer los detalles de los ojos. Primero vamos a tomar una hebra de hilo lila. Esta sí la estoy utilizando completa sin abrirla. Y salimos por el punto medio superior del ojo, acá. Y lo volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo, por este punto, y podemos hacer una segunda pasada del hilo para que esto quede más notorio, así, y hacemos lo mismo en el otro ojo, y así es como queda esta parte lila de los ojos. Si es necesario, podemos fijar con pegamento también estos hilos aquí para que no se muevan. Ahora vamos a tomar una hebra de hilo blanco completa también. Vamos a sacar el hilo por el punto medio interior del ojo. La idea es que esta parte inicial del hilo se esconda por la parte de atrás del ojo de seguridad, por abajo, como para que no se cambie la expresión. Entonces necesitamos que el hilo blanco quede por afuera del hilo lila, entonces también podemos ayudarnos aquí con un poco de pegamento para que el hilo se quede fijo. Vamos a guardar el hilo blanco por el punto medio inferior del ojo también. Con cuidado tiramos del hilo para ubicarlo y aplicamos un poco de pegamento allí para que se quede, y hacemos lo mismo en el otro lado. Y ahora para la parte negra de los ojos, nuevamente deshilaché el hilo y estoy utilizando en esta ocasión 3 hebritas del hilo abierto para que quede más delgada esta parte. Entonces el hilo negro lo vamos a estar sacando aquí en el punto medio interior del ojo también. Y lo vamos a volver a guardar pasando por encima del hilo blanco.
por el punto medio aquí, un poco hacia abajo, casi como para darle el borde completo al ojo, pero hasta este punto, nada más. Algo así. Organizamos bien. La idea es darle esta expresión tierna a los ojos, así que nos tomamos nuestro tiempo hasta que se vea bonito. Y para hacer una pequeña pestaña, vamos a sacar el hilo negro por este punto de acá, en esta dirección, aquí en esta esquina, un punto al lado. Y vamos a guardarlo un punto por abajo aquí en diagonal. Así, miren qué bonita se ve. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y así han quedado los ojitos. Miren qué linda se ve. Me gusta mucho cómo quedaron estos ojitos. Y ahora, para las cejas con este mismo hilo, vamos a sacar la aguja 2 vueltas más arriba de donde tenemos aquí esta pestaña. Contamos 2 puntos y por la vuelta de arriba así en diagonal guardamos el hilo nuevamente y hacemos la cejita, hacemos lo mismo al otro lado y listo. Miren qué linda y qué tierna se ve. Así quedan los detalles de la carita de nuestra Judy. Y ahora ya podemos ubicar los tapones de los ojos de seguridad para que nos ayuden también a fijar los hilos en su posición. Así llevamos entonces esta cabeza de nuestra Judy. Y ahora vamos para la vuelta número 16, en la que vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 17 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza y a medida que vamos tejiendo seguimos rellenando. Vamos para la vuelta 18 y hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 19 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta, que se vea la cabeza bien formada. Y aquí ya podemos rematar haciendo un punto deslizado, una cadena, y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 12 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron. Alamos, introducimos por el centro del cierre y vamos a sacar por la parte de abajo. Recuerden, esta parte de abajo tiene que quedar así, un poco achatada. Le damos bien la forma a la cabeza. Esta es la forma en la que debe quedar. Y ahora vamos a continuar con las orejas. Para las orejas en gris empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos.
En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. Vamos a hacer que esta hebra final quede hacia uno de los costados de la oreja de esta forma y vamos a cortar esta forma en pañolensi rosa o en fieltro para poner al interior de la oreja. Entonces que quede aproximadamente así, pegado desde el borde de abajo, de manera que quede en esta posición aproximadamente. Aquí ya pegué este trozo de pañolensi y vamos a tomar la aguja lanera. Vamos a cerrar un poco esta base, cuidando de que no se despegue el pañolensi, y vamos a atravesar de esta forma hacia la otra esquina. Así con cuidado. Y nos devolvemos hacia el otro lado para fijar bien esta posición. Y algo así es como queda la orejita ya formada. Miren qué bonita se ve. Y vamos a hacer ahora otra oreja igual a esta. Aquí ya tengo las dos orejitas listas. Y ahora lo que vamos a hacer es coserlas a la cabeza de nuestra Judy. Vamos a coserlas aproximadamente aquí, así, en dirección a cada ojo aproximadamente. Voy a coser las orejas y ya les muestro cómo queda. Así quedaron las orejas ya cosidas. Miren qué hermosa nuestra Judy. Y ahora vamos a pasar a hacer el cuerpo. Y ahora para el cuerpo vamos a empezar en el color azul oscuro haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta 7 vamos a disminuir. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color celeste. Vamos a hacer una pequeña franja en este color celeste
para la parte de abajo del chaleco de su uniforme. Cambiamos a celeste y primero vamos a hacer una vuelta de cambio de color como solemos hacerla. Es decir, que en blue hacemos primero 30 puntos deslizados. Y las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vuelta de altura. Entonces vamos para la vuelta 8. Vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al azul oscuro nuevamente. Hacemos ahora vuelta de cambio de color. Emblo 24 puntos deslizados. Vamos para la vuelta 9. En Blow vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. La vuelta 10 será de los mismos 18 puntos bajos si cambiamos al color celeste con el último punto. Aquí ya cambié a celeste nuevamente. Hacemos nuevamente vuelta de cambio de color, es decir, en Blow 18 puntos deslizados. El color azul oscuro lo podemos rematar y en la vuelta 11 en Blow vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y aquí ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra larga para coser el cuerpo a la cabeza. Vamos a rellenar este cuerpito muy bien y vamos a coserlo a la cabeza de nuestra Judy en esta posición. Así queda el cuerpo y la cabeza ya cosidos. Miren qué bonita se ve. Y ahora vamos a hacer sus brazos. Para los brazos vamos a empezar en gris haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos un aumento y 5 puntos bajos para tener 7 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color celeste. Vamos a hacer primero vuelta de cambio de color. Entonces en Blow hacemos 7 puntos deslizados. Ahora vamos para la vuelta 3 y en Blow vamos a hacer 7 puntos bajos. Ahora tomando el punto completo vamos a hacer una vuelta de 7 puntos bajos.
Y en la vuelta número 5 hacemos una disminución y 5 puntos bajos para tener 6 puntos bajos. En el punto a continuación ya podemos cerrar con un punto deslizado y una cadena. Vamos a cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo. No es necesario rellenarlos. Así queda el bracito y hacemos otro brazo exactamente igual. Aquí ya tengo los dos brazos listos y vamos a reservarlos para pasar a hacer los pies. Para los pies en gris empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 2 aumentos y un punto bajo 2 veces para tener 10 puntos bajos al final. En la vuelta número 3 vamos a hacer lo siguiente. Empezamos con un punto bajo, seguimos con 2 aumentos, luego hacemos 3 puntos bajos, 2 aumentos y terminamos con 2 puntos bajos para tener 14 puntos bajos. El pie nos queda un poco ovalado. Ahora en la vuelta 4 vamos a tejer tomando solo las hebras traseras y vamos a hacer 14 puntos bajos. Ahora en la vuelta 5 haremos lo siguiente. Empezamos haciendo 2 puntos bajos, seguimos con una disminución, luego hacemos 5 puntos bajos, una disminución y terminamos con 3 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Y ahora en la última vuelta del pie vamos a hacer 3 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 9 puntos bajos. Así queda el pie ya listo. Los pies sí vamos a rellenarlos, vamos a rematar y cortar dejando una hebra para coser el cuerpo y hacemos otro pie exactamente igual. Aquí ya tengo los dos pies listos y ahora vamos a coser esto. Entonces los brazos los vamos a coser aquí debajo del cuello. Podemos ayudarnos con las hebras que dejamos aquí en el cambio de color. Más o menos a este nivel cosemos los brazos de esta forma y los pies los vamos a coser en esta posición, así mirando hacia el frente. Voy a coser y ya les muestro cómo queda. Y así quedan los brazos y los pies ya cosidos. Miren cómo deben verse. Y ahora vamos a dar unas cuantas pasadas en hilo azul oscuro sobre los hombros para terminar de marcar esta parte de su chaleco. Hice 3 pasadas de hilo azul aquí en la parte de los hombros y eso es todo para su uniforme. Y ahora vamos a hacer la colita. Para eso, en gris empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos.
La vuelta 3 será de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Y ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para coser esta colita al cuerpo. Así. Vamos a rellenarla un poco y esta colita la vamos a coser aquí en la parte de atrás del cuerpo de Judy. La ubicamos de tal manera que nos ayude a que Judy se pueda sentar. Entonces en esta posición la cosemos y así es como queda. Aquí ya está la colita cosida, como ven nos sirve para que se siente sin problema, así se ve. Y ahora vamos a aplicar un poco de rubor, un pequeño punto de rubor en sus mejillas, con cuidado. Algo así, para darle un toque más tierno. Y en la punta vamos a tomar también un poco de sombras oscuras, negras puede ser, y vamos a bordear o a oscurecer un poco solo la punta de las orejas. Y como detalle final, le puse su placa aquí con pañolensi o con fieltro amarillo. Recorté la forma simplemente y la pegué allí. Y listo, miren nomás lo hermosa que queda nuestra Judy. Es muy linda, me gusta que sea así pequeñita porque se ve muy tierna. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que la tejan. Recuerden que si ese tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si la tejen y subo sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.